bueno, luego de bastante tiempo ya ha llegado la temporada 2 de Invencible, en el que volveremos a ver los desafíos que Mark tendrá que enfrentar en un mundo lleno de superhéroes, y sobre todo bastante gore. Así que sin más relleno, ponte cómodo y prepárate, que ahora veremos el primer episodio de la temporada 2 de Invencible. El episodio empieza situándonos en un frío desierto, en donde dos seres estaban teniendo una pelea. Eran Mark e Immortal, una pelea donde parecía que todo estaba parejo. Los golpes iban y venían, pero nadie parecía tener la ventaja, aunque de la nada Immortal empieza a ir ganando, para seguido paso a ahorcar a Mark y recalcarle que no confía para nada en él ni en su padre, hasta que le cortan su lindo bracito. Era Omni-Man, volviéndose ahora una pelea contra él, pelea la cual pierde y Mark le revienta su lindo cerebrito. Y sí, al parecer ahora ambos están en contra de la Tierra, gritándoles a todos que ellos no son los malos por conquistar el planeta, que era algo que los terrícolas no comprendían, y que si solo se dieran, serían parte del Imperio Viltrumita. Por otra parte, este amiguito llamado Angstrom veía como toda su ciudad estaba siendo completamente destruida, pero había una esperanza, una especie de resistencia subterránea donde se encontraba Robot y otros muchos superhéroes más, los cuales tenían planeado usar algo llamado energía nula, un artefacto que piensan usar en contra de Omni-Man, pero no es momento para esto, pues un estruendo los alarma, y ese estruendo eran que había sido encontrados. Instantáneamente a ellos se desata la pelea, Atom Eevee contra Invencible y Robot contra Omni-Man, siendo este el primero en ganar, hasta que le cae un rayo cargado con la dichosa energía nula, súper emputándolo más y ya deshaciéndose de la poca piedad que le quedaba. Por otra parte, Atom Eevee estaba contra las cuerdas, pues Mark le había acorralado, para seguido paso darle una tronadita de cuello ejecutora a esta chiquitina, o bueno, ejecutora no tanto, ya que solo la paralizó. Ahora Omni-Man anuncia que matará a todos los sobrevivientes, pero Angstrom aparece y sabe que, aunque morirá dentro de poco, sigue firme en que algún día será justicia por los actos de Mark y su padre. Aunque antes de morir, un portal se abre a sus pies y se escapa a otra dimensión, aunque lamentablemente el resto de rehenes no vivirá con la misma suerte. Ahora pasamos a ver la dimensión principal, donde Mark era un chico bueno, detenía elefantes, ayudaba a los paramédicos, todo un ejemplo a seguir está Invencible, aunque lamentablemente ve por las noticias que algunas zonas se están recuperando aún de la devastadora pelea que tuvo contra su padre hace poco. Esto obviamente choquea a Mark, aunque aún así sabe que debe seguir con su vida, recordando aquella pelea como un mal día de tantos que vendrán. Por otra parte, yendo a la prisión donde estaban uno de los gemelos Mauler, este tal parece no quería comer su comida, mientras frente a su celda, el otro gemelo amenazaba con matar al guardia si algún día es libre. Y ese día era justo hoy, pues unos portales aparecen frente a ellos, cruzando dicho portal y llegando a la dimensión de Angstrom frente al mismísimo Angstrom. Aquí él les explica que lo necesita para que le ayuden con un problema un tanto peculiar, y que si cruzaban el portal accederían, o si no los dejaría ahí para siempre. Así que los gemelos, sin más alternativa, aceptan. Y volviendo con Mark, este recibe un repentino abrazo de uno de sus compañeros, Todd, disculpándolo por la destrucción que causó Omni-Man, aunque en verdad Mark no quería hablar de eso, hasta que es salvado por Amber, la cual le pregunta cómo se sentía, y él dice que mal, que se siente culpable por todo lo que hizo su padre, por toda la gente que murió en Chicago, con todas sus casas y calles completamente destruidas. Allí Amber trata de consolarlo diciéndole que aún así dio su mejor esfuerzo, casi muere tratando de detener a su padre, y el hecho de que al menos haya dado el 100% para tratar de proteger la tierra, ya lo hace un héroe. Más tarde vemos a Mark reunirse con Cecil, esto era con el fin de que le vuelva a dar misiones de superhéroe. Sin embargo, él le dice que por ahora tiene que centrarse en su vida personal, en Amber, en su madre, que eso era lo importante en estos momentos, para seguido paso irse, pero dejando rabioso al chico. A donde iba Cecil era su base, viendo que aún los actuales guardianes no derrotaban a los monstruos que estaban atacando la ciudad. Lo mejor en este caso sería traer a Invencible, pero Cecil dice que eso solo empeorará las cosas en este punto, y que deben arreglárselas sin él. No olvides suscribirte por favor. Volviendo a la dimensión de Angstrom, este les estaba enseñando a los Mauler su máquina. Ellos se sorprenden por el gran diseño, pero había un detallito, no funcionaba. Ellos dicen que lo repararán, pero a cambio de algo. Este algo era dejarles acceder a las infinitas dimensiones existentes, siempre y cuando hagan funcionar su máquina. Y ahora procede a enseñarles un pequeño secreto. Cientos de Angstroms de otras dimensiones, pero todos unidos con un mismo objetivo: juntar todo el conocimiento del multiverso para así comprenderlo en su totalidad. Mientras esto pasaba, la mamá de Mark, Debbie, estaba cenando con su amiga Olga, hasta que quiebra en llanto, pues recuerda como Omni-Man no la consideró nada más que como una simple mascota en sus 20 años de matrimonio. Ante esto, Olga le da una tarjeta, que dice que la puede ayudar, pero esta la acaba devolviendo.
Pasando con Cecil, este estaba gritándole a todos los guardianes por no cumplir de manera eficaz sus misiones, por lo que dice que cambiar de líder será una mejor opción, en este caso poniendo a Immortal a la cabeza del equipo. Pero no solo era él, sino también estaba Bulletproof. Ya al día siguiente vemos a Mark hablando con Ivy acerca de cómo se sentía, al igual que lo hizo con Amber. Este responde que desde niño siempre anheló ser igual que su padre, sin embargo ahora tiene miedo de que eso pase. Y regresando con Cecil, este estaba monitoreando a los gemelos, por lo que propone que alguien los vaya a investigar. Y justo ya aparece Mark, el cual ya de tanto insistir consigue su primera misión, ver qué andaban haciendo los gemelos. Lo que andaban haciendo era activando la máquina, pues ya la habían reparado, aunque le advierten a Armstrong que apenas empiece el proceso no se podrá detener. No olvides dejar tu like por favor. El morenito lo entiende y comienza el experimento. Todas las mentes de sus infinitas versiones estaban compartiendo bastante información al morenito. Lo malo era que acaban siendo interrumpidos por Mark, quien acaba sacándoles todo el jugo a los gemelos. Esto es notado por Armstrong, quien para detenerlo trae a variantes de los Mauler para hacerle frente, e increíblemente Mark les hace frente uno por uno a todos, hasta que acaba siendo acorralado y posteriormente aplastado, hasta quedar todo abollado. Lo malo era que el plan de Armstrong no involucraba la muerte de nadie, él simplemente quería información para saberlo todo, por lo que queriendo salirse de la máquina acaba explotando todo el lugar. Una vez Mark despierta ve llegar a sus amigos héroes, aunque otra vez siente que no puede salvar a nadie, sintiéndose devastado. Más tardecito, con ya Mark en su casa, su madre acaba notando todas sus heridas, aunque se calma, pues sabe que su hijo sanará rápido. Ella se notaba cansada, por lo que Mark se ofrece a preparar la cena ese día, hasta que recibe una carta que justamente también recibe Amber, contándoles a ambos que fueron aceptados en la universidad, dándose un lindo besito tras ello. Ay, el amor. De camino a casa, Mark se acaba cruzando con Immortal, el cual le dice que tenga cuidado si no quiere seguir los pasos de su padre, yéndose volando y terminando así el episodio. Aunque esperen, que ahora vemos una escena que resulta que uno de los gemelos aún estaba vivo, el cual se cruza con una abominación. Era Armstrong, quien ahora tenía un cerebrote y culpa a Mark por ello. Ante esto decide que cobrará venganza por todo lo ocurrido contra Invencible, pero empezará su plan en otro lado, ya que se va por un portal, y terminando ahora sí el episodio 1. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos resúmenes. También no te olvides que puedes seguirme en mis demás redes sociales, todos los links están en la descripción, así como mi canal secundario. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chao chao.